¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Ayer fue el Día Internacional de las Personas Desaparecidas y por la tarde el presidente López Obrador presentó una nueva comisión de la verdad para el llamado periodo de la Guerra Sucia. Llega tarde esta comisión, es lo que realmente reclaman las víctimas en México, veremos qué piensa la mesa. Además, como hemos platicado a lo largo de la semana, desde la semana pasada, Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación y se reincorporó al Senado de la República, donde presidirá la mesa directiva. En el lugar de Sánchez Cordero llega al relevo Adán Augusto López Hernández como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles son los retos que tendrá el nuevo secretario de Gobernación? ¿Podrá avanzar la agenda de la 4T? Veremos también qué piensa la mesa. Y hoy estaban convocados a regresar a clases esta semana más de 24 millones de alumnas y de alumnos de educación básica en todo el país, de una manera escalonada, pero no todo el mundo pudo regresar. Veremos cuáles son las razones y si tendrá o no éxito este regreso a clases de manera escalonada. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Empezamos con los temas de esta noche. Ayer fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Desde muy temprano, familiares y sobrevivientes estuvieron frente a Palacio Nacional en demanda de justicia, verdad, reparación del daño y no repetición. Por la mañana, el subsecretario de Gobernación, y ayer platicábamos de este tema en la mesa, el subsecretario Alejandro Encinas encabezó la presentación del grupo responsable de coordinar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el MEIF. Y en la tarde, el presidente López Obrador anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar el periodo conocido como la Guerra Sucia. ¿Es suficiente? ¿Llega demasiado tarde lo que quieren las víctimas? Veamos el contexto. Este lunes, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente López Obrador anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar el periodo conocido como Guerra Sucia. Acompañado de familiares y sobrevivientes, el presidente dijo que se creará una comisión de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. Registrada entre 1960 y 1990, la llamada Guerra Sucia se caracterizó por mecanismos y tácticas violatorias de los derechos humanos utilizadas por el Estado mexicano en contra de quienes consideraba enemigos del régimen. La matanza del 2 de octubre de 1968 es uno de los episodios que más se recuerda de este periodo. En octubre de 2018, líderes del Comité 68 pidieron al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador reabrir la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP, disuelta en 2007 sin conseguir ninguna sentencia. Según el informe realizado por la FEMOSP, entre 1964 y 1982, cientos de personas fueron asesinadas o desaparecidas por fuerzas militares y de seguridad. En México, las autoridades han reconocido que hay más de 91,000 personas desaparecidas. De ellas, 976 se registraron durante la Guerra Sucia. Activistas y luchadores sociales y sus familias fueron detenidos ilegalmente, torturados, perseguidos y en muchos casos desaparecidos. Esta es la segunda comisión que crea el presidente López Obrador. La primera fue para investigar el caso Ayotzinapa. Ayer también se presentó al grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el MEIF, que tendrá autonomía técnico-científica para hacer peritajes de cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas en un intento por contener la crisis de 52,000 cuerpos sin identificar que hay en el país. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Buenas noches, Martín Vivanco. Bienvenido. También está con nosotros como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, mucho gusto saludarles. Bienvenido. Martín Vivanco, ya lo decía Veloz, amigo de este espacio, abogado y militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien, hola a todas, todos. Hola, Estefanía. Y todos. Y bienvenida a este espacio Laura Jaro. Ella es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Genaro. Con mucho gusto de saludarlos y aquí pendiente. Lista. Gracias. Bienvenida. Hola, a Laura. ver, empiezo contigo. Gracias. ¿Cómo ves esta presentación de la Comisión de la Verdad que anuncia el presidente López Obrador para investigar precisamente un periodo de la historia en el cual pues el partido dominante, tanto en la presidencia como en el Congreso, pues era el PRI? ¿Cómo ves esto? Era una demanda de los colectivos también de víctimas. ¿Llega tarde? ¿No llega tarde? ¿Te parece que es politización de la justicia? ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, indiscutiblemente el guardar
la memoria de las víctimas, el hacer justicia, nunca es tarde, nunca llega tarde. Aquí lo que tendríamos que reflexionar y que analizar y discutir, sin duda, primero es una facultad que tiene el presidente de la República, eso como primer punto. Y segundo, pues lo que nosotros creemos que también sería muy pertinente es entonces si la creación de comisiones es selectiva, tiene algún fin político partidista, y entonces también por qué no comenzamos y por qué el presidente no propone la creación de una comisión, por ejemplo, para las víctimas de la línea 12 del metro, o por qué no también hacemos una comisión, y que estamos a favor además, sobre estos casos complejos de nuestros connacionales en su intento de llegar a Estados Unidos y todas las vejaciones que sufren nuestros connacionales. Entonces yo creo que sin duda lo que intenta una y otra vez hacer el presidente de la República es traer al pasado al presente con fines 100% políticos, donde lo que nosotros creemos que la justicia no debe de ser politizada, ni la política debe de ser judicializada. Entonces creo que partiríamos de este punto, que buscaríamos que hubiera transparencia y que lo más importante hubiera resultados. Hoy vemos, por ejemplo, cómo en la comisión del caso de Ayotzinapa hay un portal de internet que ni siquiera ha sido actualizado. Entonces, ojalá no sea un intento más de caer en este juego que además no lo merecen los familiares de las víctimas, en un juego perverso, porque eso no es justicia, al contrario, es un acto perverso. Bien, ¿cómo lo ves, Alejandro? Dice Laura que pues, habría que crear una comisión para investigar a las víctimas de la línea 12 del metro. ¿Cómo ves esta presentación también tú ayer? Y si es o no, digamos, lo que estaban reclamando las víctimas de la Guerra Sucia. Pues es respuesta a ello, pero primero le contestaría a Laura, ya hay una comisión para atender, encontrar la verdad de lo que pasó en torno a la línea 12 del metro, y estoy totalmente de acuerdo en no politizar la justicia, pero también hay que ser consecuentes con eso. Me parece que las comisiones de la verdad tienen propósitos en particular en un país que pues ha sufrido mucho el tema de desaparecidos por motivos políticos. Y la verdad es que el tamaño de la tragedia de este país acumulado desde la Guerra Sucia de los 70s, cuando te desaparecían por tener ideas, por profesar alguna posición política, pues el tamaño pues realmente hace un enorme desafío, un reto colosal en lo que tienes que apostar en fortalecer las capacidades institucionales. Estamos hablando de alrededor de 90,000 desaparecidos, de los cuales posiblemente en los 50,000 cuerpos aún no identificados que se encuentran en alguna organización pública, podríamos llegar a esta verdad, a esta identificación, pero para eso se requiere invertir, apostar realmente a que se generen estas capacidades. Por otra parte, el caso de la Guerra Sucia, fíjense, empezó ya en los 70 y todavía no se ha llegado a la justicia. Y aquí la gran diferencia con los móviles de desaparición de la actualidad es que preponderantemente es el propio Estado quien, por motivos políticos, en un tema de violencia política e ideológica, desaparecía a estudiantes, a activistas, a defensores de derechos humanos. Eso, digamos que ha ido cambiando con el paso de los años, y hoy encontramos las desapariciones más vinculadas a temas de crimen organizado y de los grandes cárteles, considerando que todavía en tiempos recientes incluso pues todavía se daban este tipo de desapariciones, pero creo que sí es un cambio muy importante. Hoy las víctimas de la Guerra Sucia ya no temen entrar al Palacio de Cobián, en donde ahí eran los interrogatorios, en los sótanos del Palacio de Bucareli. Hoy entran a mesas de diálogo para generar comisiones de la verdad, mesas de interlocución con el gobierno y saber finalmente qué pasó y deslindar responsabilidades históricas.
Martín, ¿dónde te posicionas tú respecto a esta comisión? Y también lo que vimos ayer, lo platicamos con la mesa de ayer, este nuevo mecanismo también extraordinario para identificación forense. Hay más de 50,000 cuerpos cuyas identidades no se han podido identificar en este país, de personas que prácticamente están de cuerpos de personas que están en fosas comunes, que evidentemente también hablan de que la impunidad, la violencia continúa en este siglo XXI, en nada más una cosa de la guerra sucia. A ver, el sistema de identificación forense que ayer se dio a conocer, yo creo que es un primer paso e importantísimo, porque sin identificación no se puede lograr uno de los postulados más grandes que tiene o fundamentales de cualquier comisión de la verdad, que es precisamente la verdad. Entonces, yo celebro lo de ayer, que obviamente está conectado con el tema de hoy. A ver, en principio, obviamente estoy a favor de la Comisión de la Verdad que se cree. Yo creo que debe ser una más amplia, pero lo que sí quiero recalcar es una cosa. Lo que decía Laura, de que es facultad del presidente, ¿no?, crearla. Entonces, ya yo sé que tú estás a favor, Genaro, también Lecón escribió mucho de que la consulta de hace unas semanas era para la creación de una comisión de la verdad. No se necesita ninguna consulta. Si el presidente quiere, crea una comisión en cualquier momento. Y la prueba es lo que se hizo ayer. Eso es lo primero. Dos, yo no menosprecio lo que pasó durante la Guerra Sucia. Ahora, nos faltan 90,000 otros desaparecidos que pues no sabemos dónde están desde la guerra de Calderón. Y ahí, a diferencia de lo que dice Alejandro, bueno, pues sí es una omisión del Estado lo que ocasiona esto. Yo creo que también necesitamos una comisión de la verdad para este periodo, ¿no?, que incluye obviamente también los primeros años del presidente López Obrador. Estamos viviendo una verdadera guerra. Y ahí sí, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Laura, porque esto no es una facultad jurisdiccional, o sea, esto no es politizar la justicia. Lo que se pide es simplemente esclarecer hechos del pasado para saber qué pasó, y luego de ahí, si se puede tener algún efecto jurídico y puedes deslindar responsabilidades, y que ojalá salga, pues qué bueno, pero lo que se necesita ahorita es verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, sobre todo para los familiares de muchas de las víctimas que lamentablemente pues no van a aparecer, pero necesitamos ir reconciliando, ¿no?, a este país y sobre todo a los deudos. Bien, Veloz, a ver, ahí está la prueba de que no se necesitaba una consulta para el juicio de expresidentes, dice Martín, lo que ocurrió ayer, por decreto presidencial, una comisión de la verdad para investigar estos crímenes de la guerra sucia. Desde luego son dos temas distintos. Colombia es el ejemplo perfecto. Pasaron de una comisión de la verdad a enjuiciar a uno de sus expresidentes y ninguno eximió del otro. Y a mí me parece que estamos retomando temas distintos, como si no investigar la guerra sucia implicara no investigar la guerra contra el narco, cuando para mí es al revés, y creo que en los temas de justicia y de reparación del daño siempre empieza desde atrás, y veamos estos referentes que tenemos históricos que han logrado desbloquear otras investigaciones y conseguir justicia para otros casos. El caso Rosendo Radilla Pacheco, histórico en México, que abrió la puerta a la reparación del daño por parte del Estado y a decir, existieron agentes del Estado que se dedicaban a la persecución, a la desaparición, al acoso y al espionaje de personajes o de personas que estaban o que comulgaban con otra ideología o que simplemente se les ocurría. Y eso derivó en desapariciones que no fueron resueltas evidentemente, pero que marcaron un antes y un después. El mismo caso del hijo de Rosario Piedra Ibarra, que creo que también es una referente muy importante, que fue desaparecido también durante la Guerra Sucia por ser supuestamente comunista, y creo que esas cosas merecen un espacio, y ese es el tema de las comisiones de la verdad, y es que tenemos que entender cuál es el papel histórico. Por eso no solo no estoy de acuerdo con lo que decía Laura, sino me parece complicado que pongamos sobre la mesa esta posición de que no tiene ningún impacto histórico y que eso debemos dejarlo pasar. Las comisiones de la verdad marcan un antes y un después y siempre se dan en cambios políticos. Hoy estamos viviendo un cambio político, como bien decía Alejandro, lo que implica hoy la Secretaría de Gobernación y lo que era antes, y sobre todo marca el final de una suerte de dictadura silenciosa que no, parece que no, nosotros no venimos de dictaduras militares, pero sí al mismo tiempo, y creo que eso es algo que se debía durante mucho tiempo, que por eso hoy se votó por un gobierno de izquierda y que fue una de las
de las promesas que hizo el presidente cuando llegó, de la mano de tantos activistas que tienen buscando a sus hijos perdidos durante la Guerra Sucia, y de estos grandes líderes que se salvaron durante estar en Lecumberri y en otros espacios. Ahora, creo que eso tiene que ir de la mano de procesos judiciales y que al final también tenga estas conclusiones que implican reformas institucionales para que esto no se repita, porque el fin es la no repetición, y que creo que al final también nos puede servir para avanzar en otras comisiones de la verdad que tiene que ver con la guerra contra el narco. Efectivamente, para mí esto no exime uno del otro, sino es el principio de lo que viene y de todo lo que tenemos que seguir rasgando en la tierra de todos nuestros desaparecidos y desaparecidas, pero creo que esto significa mucho. Creo que no solamente es simbólico, que implica una voluntad política real y que ideológicamente, por lo menos, creo que para el país y para las personas de izquierda era una deuda histórica que se tenía, y que se abra esto y se abran los expedientes de espionaje y de cuántas personas fueron espiadas durante tanto tiempo, y que creo que dentro de esto están periodistas y líderes importantes. Esto es una deuda que tenía incluso para la juventud que fue desaparecida, y de tantos jóvenes que no sabemos dónde están y que pudieron haber sido grandes líderes, ¿no? Me queda un minuto. Laura, ¿quieres contestarle a Alejandro que te decía que ya existe una comisión en la Ciudad de México sobre el tema de la línea 12? Es como lo decían, es bien diferente, ¿no? De entrada parece una ficción donde se decía que iban a traer un grupo de expertos internacionales, etc., y hoy no sabemos qué está pasando. Yo decirlo con mucha claridad, porque creo que Estefanía no escuchó bien lo que yo compartí. Sin duda no podemos estar en contra en ningún momento de que se haga justicia por las víctimas. Ojalá sucediera en todos los casos. Pero lo más importante y lo que no puede caerse, yo creo que aquí vamos a coincidir todos, Alejandro, Estefanía, Martín, todos, es que no es un espectáculo más y que no se juegue bajo ninguna circunstancia con la memoria de ninguna de las víctimas en ninguna de las etapas históricas de nuestro país. Sí a cualquier comisión donde el fin llegue mucho más allá a ser un espectáculo político. Bien, bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos justo a hablar del tema que ya mencionaba Estefanía. La semana pasada, Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación. Ella fue la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país y volvió al Senado de la República. Ahora, Adán Augusto López es el nuevo secretario de Gobernación y es una persona muy cercana al presidente López Obrador. ¿Cuáles cambios podemos esperar? ¿Cuál va a ser su agenda? Veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.